Vuelvo a mí. Fui uno de esos bebés que yo también fui bebé, a pesar de que no parezca. De esos que empezó a dibujar a los 2 años, siguió dibujando en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y algún buen día, algunas cosas me empezaron a salir un poco mejor y me dediqué a trabajar de eso. Desde bastante adolescente me dediqué a pintar carteles, a hacer cualquier cosa que tuviera que ver con el pincel o con el lápiz en la mano. Por suerte, en algún momento ligué con la música, en este caso, otra arte, ¿no? En este caso, la música del rock and roll, que era la música que estaba de moda cuando yo tenía 15 años, y fue esto hace como 150 años. Hablo del rock, que es de los primeros tiempos, una música que bailaban los chicos negros en los barrios de Mississippi, poco tiempo después de que todavía eran esclavos, allá por los años 50, la época de la lucha por los derechos civiles de los negros, cuando todavía los negros no podían subirse a los mismos ómnibus en Norteamérica, ¿no? A los mismos ómnibus que los blancos. En esa época aparece un baile callejero que se llama rock and roll, que aquí no llegó gracias a Elvis Presley y a Billie Holiday. Después, algunos músicos argentinos empezaron a tomarle el gusto a eso, y en algún momento esos músicos pensaron, ¿por qué no hacer en base a esa música una música que sea de acá, que tenga letras poéticas y que sean cosas que se dicen acá? O sea, hacer rock en castellano. Entonces, por una de esas llaves del destino, yo tenía muchos amigos vinculados a esa historia, entonces tuve la suerte de poder trabajar desde mi lado, o sea, desde el lado de poder producir imágenes y acompañar los envases de esa música. El asunto es que en algún momento la música se pudo envasar. Esto fue a principios del siglo XX. La música se pudo envasar, primero en unos cilindros, después en unos discos chatos de pasta. Y ya la gente no tenía necesidad de acordarse, cuando iba a un concierto, de acordarse cómo era la música y llevarse la partitura para poder tocarla en el piano, no, ya se la podía llevar a la casa y escuchar. Entonces, esos grandes discos de pasta necesitaban un envase, y en principio se ponían en unos sobres que no decían nada, unos sobres color madera, yo me acuerdo todavía de eso. Después aparecen discos que no se rompían, o sea, de una pasta más duradera, el vinilo, y empiezan a decorar, a algún diseñador se le ocurre empezar a decorar esos sobres. Entonces aparece el disco long play con fotos, con imágenes, y les diré que los sobres de esos discos de los años 50 y principios de los años 60 eran muy feos, excepto los discos de jazz, que eran los más lindos, porque tenían fotos generalmente los músicos de jazz eran negros y daban bien para la foto. Entonces, también se pensó en algún momento que los envases de los discos podrían ser también una forma de arte que acompañara la música. Se empezó a pensar en que se podría trabajar bastante esas imágenes que acompañaban a los discos. Entonces, en ese mismo momento ya los Beatles en Inglaterra editan un par de discos, Revolver, luego Sgt. Pepper, y ahí se ve cómo es posible en una tapa de disco hacer también una obra de arte. Entonces eso estimuló muchísimo la producción local y me vi envuelto en toda esa cuestión. Pues es una historia larga que termina hace poco con la historia de Patricio Rey y Roberto Ricota, que tuve la suerte de que fueran mis amigos y tuve la suerte de trabajar con ellos, y también con otros músicos como Miguel Cantillo, como Jorge Seno, como los chicos de Ataque 77 y algunos otros con los cuales trabajé. Me emocionó mucho que mis trabajos participaran de toda esta movida que fue el rock nacional, que fue realmente una gesta, porque en su principio el rock nacional fue muy perseguido.
Entonces imagínense que hubo cantidades de dictaduras, por ejemplo, prácticamente, si mi vida midiera un metro, los últimos 15 centímetros serían de democracia. Porque yo me tocó vivir toda clase de golpes de Estado, no solo el último tristemente que recordamos, sino anteriores y anteriores. Yo creo que pude votar en mi juventud muy pocas veces. Encima una vez que voté anularon la elección. Pero bueno, la historia del rock nacional participa de la historia del país. Fue en principio muy perseguida a los músicos de rock, los metían presos, les cortaban el pelo y les hacían otras cosas en algunos casos. Pero finalmente, por tosudez, por digamos, una virtud así de seguir trabajando, llegó a transformarse en una especie de folclore nacional por derecho propio. Entonces hoy día tenemos el tango, el folclore tradicional y tenemos el rock nacional, que ha tenido sus grandes artistas y que continuará teniéndolo, supongo, y supongo que en algún momento aparecerá algún otro género, algún género mixto de fusión, como están apareciendo ahora, donde se seguirá trabajando con una música de creación propia, de generación independiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, mucha charla. Vine a hablar de la imagen y si no les muestro nada, es como que usamos el lenguaje y usamos la imagen. Entonces ahora